está en la línea Brenda Estefan, especialista en temas internacionales. Brenda, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, estimado Carlos, siempre un gusto estar en tu programa. Estamos al borde de una guerra nuclear. ¿Cómo estás viendo las cosas? Pues mira, lo que vemos es que Estados Unidos le permite finalmente a Ucrania que utilice los misiles de largo alcance de fabricación estadounidense para atacar territorio ruso. Esto lo había pedido Zelensky desde hace más de un año, pero Biden tenía reticencias, había actuado con cautela porque tenía temor de que una decisión de esa naturaleza pues escalara el conflicto. Pero han cambiado varias cosas en los días recientes. A partir pues de inicios de noviembre nos enteramos de que Corea del Norte enviaba a 10,000 militares a pelear al lado de las tropas rusas. Y no había habido una respuesta de parte de Occidente. Cuando Emmanuel Macron hace unos meses señaló la posibilidad de que soldados europeos pudieran pelear al lado de los ucranianos, soldados franceses o alemanes, el Kremlin reaccionó brutalmente diciendo que eso era una declaración total de guerra de estos países a Rusia. Sin embargo, cuando viene la incursión de los soldados norcoreanos, no había habido una reacción de Occidente. Se espera Biden a que pase la elección y una vez que gana Trump dice, el cálculo de Putin va a ser que llegando Trump le va a cerrar la llave de los recursos a Ucrania muy probablemente, y eso me va a poner en una mejor posición para terminar esta guerra con una ganancia quizás de hasta el 20% del territorio ucraniano, y entonces no me conviene contestar con un arma nuclear. Y creo que ese es el balance que hace Biden en esta decisión. Lo sigue en Londres, previsiblemente lo seguirá París, porque ya hoy hubo también el uso de misiles de origen británico utilizados por Ucrania en territorio ruso, pero desde luego preocupante la situación, Carlos. Brenda, para Ucrania, ¿qué significa la llegada de Donald Trump? Para Rusia, ¿qué significa la llegada de Donald Trump? ¿Y qué significa para Europa, que está muy preocupada de que Putin se siga? O sea, que empiece por Ucrania y diga, pues ya que ando por acá, me sigo Polonia, etcétera. Bueno, Trump en los debates se rehusó a decir que querría que Ucrania ganara la guerra, y lo que ha dicho es que va a terminar con este conflicto en 24 horas. No ha dicho cómo, pero previsiblemente esto implicaría una negociación, y para ello pues la mayor herramienta de Trump en la Casa Blanca sería apretar al ejército ucraniano, porque el ejército ucraniano sin los recursos estadounidenses no aguantaría mucho tiempo en la batalla. Entonces, si le cierra la llave, pues tendría que obligar básicamente a Zelensky a ir a una negociación. Y las negociaciones para un acuerdo de paz son un reflejo de la relación de fuerzas en el terreno militar. Entonces, para Ucrania, desde luego, implicaría muy probablemente condiciones desfavorables en el acuerdo, ceder territorio, y desde inicios del mes de agosto, el ejército ucraniano se hizo del control de una pequeña parte del territorio ruso en la región de Kursk, 1,200 kilómetros cuadrados, que no pintan en un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, pero que son una moneda de cambio para una eventual negociación entre Rusia y Ucrania. Y los soldados norcoreanos que entraron ahora a apoyar al ejército ruso están justamente luchando en esta región. Lo que pretende Washington y Kiev es que estos misiles que se le están permitiendo utilizar lo fortalezcan para que no pierda ese pedazo de tierra y pueda llegar a una mejor posición, más fortalecido, digamos, a negociar con Estados Unidos. Para Estados Unidos, la llegada de Donald Trump significará alejarse de la guerra en Ucrania. Ellos consideran que no es una prioridad, Trump lo ha dicho, ese es un tema que tiene que resolver Europa. Ellos lo que quieren es enfocarse en la rivalidad con China. Muy pocas prioridades en política exterior para el gobierno de Donald Trump, una de ellas, sin duda, el tema de China, pero Ucrania definitivamente no es prioritario. Y para Rusia significa la posibilidad de salir pues con un buen resultado, que pueda, a pesar de que Rusia perdió mucho estratégicamente en esta guerra, porque ahora depende mucho más de China, tiene que ir con aliados como Corea del Norte, se alejó del mundo occidental, pero puede regresar e internamente decir, regresé con este pedazo de tierra y con la claridad de que Ucrania no se va a unir a la OTAN. ¿Qué peligros ves en el escenario? ¿Te preocupa más el tema Rusia-Ucrania por estas amenazas nucleares o te preocupa más un choque Estados Unidos-China por el tema Taiwán?
Este es un mundo muy fragmentado y más peligroso que al que llegó Donald Trump hace 8 años. Un Donald Trump en la Casa Blanca en este mundo, pues desde luego no es una buena noticia, porque tenemos muchos puntos de tensión alrededor del mundo. Ya mencionabas dos muy claros, también está Medio Oriente, como que pareciera que muchos conflictos que habían estado congelados durante décadas comienzan a cobrar vida, que parecían relegados a los libros de historia y que hoy están en las páginas frontales de los principales diarios internacionales. Y esto es porque se está dando un cambio en la balanza de poder global, en donde China quiere disputarle el liderazgo a Estados Unidos y países de tamaño medio como Sudáfrica, Turquía, en fin, los países, las monarquías del Golfo quieren una tajada del poder global. Entonces, claro que pareciera que el mundo, antes de encontrar más paz, podría tener más conflictos. Estados Unidos no quiere ya este rol de gendarme del mundo, eso lo ha dicho Trump. Se concentrará fundamentalmente en la rivalidad con China, y dentro de la rivalidad con China lo que suena mucho es Taiwán, pero hay que ponerle mucho ojo a lo que está sucediendo en el mar del sur de China, pues con todo este tema de las islas, de Filipinas, porque ahí también hay un foco rojo, y desde luego pues la posibilidad de que Putin tome una decisión que desestabilice al mundo. La amenaza nuclear no es la primera vez que lo utiliza, pero desde luego no se puede desestimar completamente. Es poco probable, pero no se puede desestimar por completo. Brenda, ¿notas que el gobierno mexicano está, déjame, ahora paso el tema Trump con México, ¿notas que el gobierno mexicano está lo suficientemente preocupado por Trump? ¿Crees que no hay motivo para la preocupación? ¿Crees que Trump va a cumplir todo lo que dijo que iba a hacer? ¿Cómo estás viendo su alineación de gabinete como una señal de qué va a hacer en el gobierno? No, claramente quienes pensaban que eran puras amenazas de campaña, que era retórica electoral, que eso no se iba a traducir en hechos concretos de política pública, se equivocan. Estamos viendo la conformación potencial del gabinete con personajes muy alineados con todas estas amenazas de campaña, de la deportación masiva, de designar a los cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas, de aumentar los aranceles. Y creo que la respuesta de México tiene varios problemas. El primero es la falta de cuadros. Se habla mucho de que ahí está Marcelo Ebrard y que Marcelo Ebrard, bueno, más allá de que a Marcelo Ebrard no le fue muy bien en las primeras negociaciones con Donald Trump, habría que pensar quién es más. ¿Quiénes son esos perfiles que conocen el tema migratorio, cómo opera en México y en Estados Unidos, que conocen la relación bilateral y que pueden ir a esas mesas de negociación? ¿Cuáles son los perfiles en materia de seguridad? ¿Quiénes van a ser esas caras visibles? Porque la negociación, a diferencia de como solía ser, que era por compartimentos de diferentes temas, lo de economía se trataba en una mesa, lo de seguridad en otra, lo de migración en otra, ahora todo va a venir en la misma canasta y tenemos que tener una estrategia clara. A mí me preocupa que parece que los escenarios empezaron a ser post-triunfo de Donald Trump y no antes. Esto tendría que haberse trabajado desde mucho tiempo antes. ¿Cuál es la posición de México? Trump es un hombre profundamente pragmático. ¿Qué tenemos nosotros que le interesa a Donald Trump, que le podamos dar como entregables para que tengamos una cierta tranquilidad en la relación en beneficio de México y los mexicanos, ¿no? El tema de la cooperación en materia de seguridad, que les interesa a ellos en particular por el fentanilo. ¿Qué puede hacer México en materia de fentanilo? Que sea real, ¿no? ¿Cuánto se puede destruir de laboratorios, de cargamentos? En fin, ¿qué cosas se le pueden entregar a Donald Trump que ayuden a que la relación sea más tersa? Y bueno, vemos cómo el hecho de que México haya estado aislado del mundo en estos 6 años empieza a cobrar factura, ¿no? De entrar el tema de Canadá, donde pues ya son crecientes las voces que dicen que pues que no importa que México se pueda quedar fuera del tratado, porque México se está convirtiendo en una puerta trasera para productos chinos. Ayer lo repitió la viceprimera ministra Chrystia Freeland, que por cierto fue pieza clave de la negociación del tema. Sí. Y dos líderes de provincias de Ontario y Alberta, entonces empieza a cobrar tracción esa voz, y pues México con una política exterior pues de repliegue, de encogerse en el escenario internacional, de disminuir el presupuesto que se destina a política exterior, cuando el mundo está sufriendo enormes cambios, y México debería de estar bien plantado con una visión de qué queremos en beneficio de México y los mexicanos, cuáles son las oportunidades que enfrentamos y los retos. Como siempre, muchísimas gracias, Brenda Estefan, qué gusto saludarte. Gracias a ti, querido Carlos, como siempre, por la invitación. Muy buenas tardes.